Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, este pequeño video es un resumen del último tema abordado en la materia física, en la parte teórica abordando los conceptos de fuerza. En este caso, la palabra fuerza lo vamos a definir mediante la concepción de tres preguntas. ¿Qué es una fuerza? ¿Cómo se representa una fuerza? ¿Y qué provocan dicha fuerza? Veamos la primera pregunta. ¿Qué es una fuerza? Es la consecuencia de la acción mutua o interacción entre dos o más cuerpos. Es decir, la acción o es el contacto que hay entre dos o más cuerpos que se generan obviamente, por ejemplo, mediante el choque. ¿Cuántos tipos de fuerza pueden existir dentro de esa interacción mutua? A manera simple, vamos a decir que existen dos: la fuerza de contacto y la fuerza a distancia. La fuerza de contacto se produce cuando los cuerpos están en contacto directo. Estamos haciéndonos referencia a un choque de dos cuerpos, por ejemplo, ¿sí? Y la fuerza a distancia se produce cuando los cuerpos no están en contacto directo. Bueno, ¿cuáles serían los ejemplos para cada uno de ellos? En la fuerza de contacto, el mejor ejemplo que se me plantea es el tema de presión. Y la presión es nada más y nada menos que la fuerza que se ejerce sobre un objeto por unidad de superficie. Bueno, este tema de presión es un contenido que lo vamos a abordar más adelante en la materia. Y con respecto a fuerza a distancia, se produce cuando los cuerpos no están en contacto directo. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad y la fuerza magnética. La fuerza de gravedad es la fuerza de atracción que varía según su masa o la masa del cuerpo y la distancia que hay entre ellos. La fuerza de la gravedad es universal. Cabe recordar entonces que la fuerza de gravedad está determinada por un cuerpo de mayor masa que atrae a otro cuerpo de menor masa, que es una manera más simple también de entenderlo. Y la fuerza magnética es la que se produce cuando dos cargas eléctricas de ciertas sustancias se encuentran en movimiento. Y las sustancias que tienen estas propiedades son los llamados imanes. O sea, es un fenómeno electromagnético. También es un tema que se aborda muy discretamente en otro tema de física referido a la materia, haciendo referencia al magnetismo y estudiando todas las propiedades magnéticas y que después está en relación con los temas de electricidad. ¿Cómo se representa una fuerza? Volvemos a la parte de arriba. ¿Cómo se representa una fuerza? La fuerza se representa mediante un vector. ¿Y qué es un vector? Es nada más y nada menos que un segmento orientado. Es decir, si nosotros trazamos una línea imaginaria, la línea de punto, que es lo que nosotros, en este caso, en mi caso, proyecto, sería la dirección. El vector es un segmento orientado, o sea que tenemos un punto de inicio, un punto de terminación, la punta de la flecha que me indica el sentido, y el tamaño del vector, que es el módulo o la intensidad, que puede estar expresado dicha fuerza en kilogramos fuerza, en newtons, en dina, en kilopondio, en términos generales, que son los que más se usan también, ¿no? Y ahora, ¿qué puede provocar la fuerza? Bueno, pueden provocar deformación y o movimiento. Puede provocar deformación o movimiento, dependiendo de qué material y sobre qué cuerpo material se haga el contacto. Si se da movimiento, entonces se describen de acuerdo a su rapidez, velocidad y aceleración. Y el estado de reposo o el movimiento de un cuerpo se altera al aplicarle una fuerza. Es decir, si hay movimiento, ya empezaremos a ver la interacción que hay en otro esquema de la física, que es respecto al estudio de la cinemática. El ejemplo más simple de fuerza es un simple esquema que hago referencia a un pequeño cuerpo donde le aplico una fuerza, que acá lo represento mediante un vector, y lo único que puede provocar es un movimiento, un desplazamiento de ese cuerpo a una determinada distancia. También puede suceder que ese cuerpo, cuando se le aplica una fuerza, puede aplicarse una deformación en dicho cuerpo y a su vez el desplazamiento del mismo. O si no existe desplazamiento del mismo, una aplicación de una fuerza, en este caso
en sentido perpendicular, donde no se produce movimiento, pero sí existe deformación. Bueno, en términos generales, esos son los contenidos más simples que podemos abordar en el tema fuerza. Hasta luego.